El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio volvernos a conectar a través de este medio. Ustedes ahí en la casa de Dios, siempre dispuestos, reverentes, con esa responsabilidad que tiene que caracterizar a los hijos de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a esta enseñanza después de haber preparado ese terreno que es el corazón. Por haber asistido a esa alabanza, yo sé que ustedes están ya en una buena disposición para recibir la palabra. Y voy a invitarles, mis hermanos, así de pie, como sé que se encuentran, a que abramos la palabra del Señor al libro de Génesis, el capítulo 35, y vamos a leer el versículo número 1. Repito, Génesis capítulo 35, verso número 1. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bendito sea el Señor. Voy a invitarle, mis hermanos, que pongamos este servicio, lo que queda de este servicio, en manos de Dios. Que sea Él hablándonos a través de su preciosa palabra. Oremos. Nuestro bendito Dios, Padre Santo, eterno y maravilloso eres tú. Y te queremos agradecer, Señor, por esta hermosa y nueva mañana que nos has dado, en donde nuestro corazón, Señor, ha deseado estar en tu presencia. Qué bueno cuando el entendimiento se ha alojado en nuestra alma, Señor, y podemos comprender, Señor, que tú eres primero en nuestra vida. Así que este servicio lo estamos dedicando a la gloria de tu nombre. Ahora que hemos tomado tu palabra, te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella. Humanamente no podríamos comprender el plan que tú has trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo si tú no vinieras y abrieras esta palabra, Señor. Yo confío que tu Espíritu Santo en este momento tome control de mis labios, de los oídos de mis hermanos, que esa unción fresca de lo alto descienda con poder y podamos, Señor, mantenernos unidos en este Espíritu, buscando, Señor, el beneficio de tu eterna palabra. Sujeta a todo espíritu, Padre, mientras la enseñanza está siendo ministrada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, sé que aunque yo no les vea, pero siento realmente que están ahí felices. Bueno, hoy la ausencia de algunos hermanos, nuestro hermano Esteban, su familia, por compromiso de familia, hoy están en Bogotá. No sé si nos estén viendo, posible a través de esta transmisión. Un saludo especial para ellos y para todos ustedes, mis hermanos, no solamente en el tabernáculo, sino en los diferentes lugares. Sé que ya hay varios hermanos que han podido ubicarse, me han pedido solicitud en esta semana de amistad. Entonces ya el grupo sé que hoy es mayor. Aquí ya me está mostrando que hay varios en conexión, así que, mis hermanos, vamos a la palabra. Y quiero que presten toda su atención, mis hermanos. Miren que a veces yo les he venido pidiendo que en el culto debemos tener una buena actitud. Olvídese de los problemas, olvídese de lo que quedó atrás, céntrese solamente en agradar a Dios y en oír su palabra, porque de una buena atención depende una buena obediencia. Bien, para esta mañana de domingo, ya llegando a la mitad del mes de septiembre, estamos a 2 meses y medio prácticamente de llegar a diciembre, el tiempo avanzado, y le damos gracias a Dios, como dice su palabra, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Para este día domingo he titulado el mensaje, y no pierdan el tema, corregir o acabar. Realmente no hay más opción. O corregimos lo que hemos hecho mal, o olvidémonos de lo que realmente pudo haber sido una hermosa experiencia, pero por nuestra actitud a lo mejor no lo aprovechamos, y un día de eso sí no nos podemos
salvar, tendremos que dar cuenta a Dios, aún de los más mínimos detalles que pudiendo haber hecho a favor de la obra, no lo hicimos. Repito, corregir o acabar. Ahora, yo sé, mis amados hermanos, y voy a enfocar hoy la enseñanza a la familia. Y yo sé que en la mayoría de las familias hay tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos en los que se requerirá mucha decisión de carácter de parte del padre para dirigir las cosas acertadamente y de la madre en la toma de decisiones. Dicen que hay un mal espíritu en cada casa. Bueno, si es así, yo agregaría que ocasionalmente el espíritu inquieto se dedica a perturbar el hogar y necesita realmente una fuerza, una unción especial para que ese espíritu siempre se mantenga bajo un dominio. Hay tiempos cuando el mal en los corazones de los hijos y en la naturaleza de los padres cobra especial vigor y provoca dificultades, por qué no decirlo, dudas, que a la postre aumentan la incredulidad con la cual nosotros pues tenemos que batallar cada día. De tal manera que si se siguiera una dirección equivocada, sobrevendría el más terrible mal. Y sin embargo, si hubiese gracia en nuestros corazones, de algunos o de todos los miembros de la familia, mire, un creyente fuerte, nos enseña el profeta, es como un poste de amarre. Permite al Señor Jesús estar al timón del barco, quien es el único que puede gobernarlo muy valerosamente a través de las embravecidas aguas, de la turbulencia que vivimos, y llevar esa familia a salvo a Puerto Celestial. Ahora, una crisis parecida había venido a la familia de Jacob. Las cosas habían llegado a un triste momento y algo debía hacerse. Todo parecía una locura y las cosas no podían seguir más como estaban. Todo funcionaba mal y mire, no solamente eso, sino que amenazaba con empeorar mucho más. Aún los paganos, qué tremendo esto, mis hermanos, comenzaron a percibir a la distancia la corrupción de la desorganizada familia de Jacob y la única alternativa era corregir o acabar. Repito, ese es nuestro tema para este día domingo. Ahora, la cabeza del hogar tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que haber una transformación en la casa y un avivamiento de la fe en toda la familia. Miremos cómo Jacob mismo andaba mal. Su deber, pues, era quedarse en Canaán como un forastero, morando en tiendas. Mire, no debía ser como uno del pueblo, sino que debía desplazarse entre o entre ellos, digámoslo así, testificando que esperaba, como lo dijo su abuelo Abraham, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba heredar la tierra, pero por el momento debía ser un extraño y un forastero como sus padres lo habían sido. Sin embargo, leemos en la palabra del Señor que en Sucot, dice el relato, si ustedes leen los capítulos 33, 34 y 35, se van a dar cuenta que él edificó cabañas allí en Sucot. Difícilmente se les podía llamar casas, pero eran algo más que las tiendas que los hombres de aquel tiempo pues edificaban en sus cursos o en sus tránsitos hacia determinado destino. Ahora, eso para Jacob fue doblegarse, y doblegarse es peor a menudo que una directa y abierta desobediencia al mandamiento. No se atreve a edificar una casa, pero construye una cabaña y así muestra su deseo por una vida establecida, y aunque no nos corresponde a nosotros juzgar la compra de aquella tierra en Siquem, pues aparenta obedecer a la misma intención. Jacob está esforzándose por encontrar un lugar donde quedarse, allí donde Abraham e Isaac no tuvieron ninguno. Entonces los actos de Jacob se perciben como si deseara encontrar una casa para él donde pudiera quedarse, tener amigables relaciones con los habitantes de la tierra. Ahora bien, el Señor su Dios no quería eso, mis hermanos. Había una promesa, había un pacto, había una orden divina. La familia escogida estaba destinada por el propósito divino a morar sola y a mantener un propio compartimiento de separación
Ustedes cada uno saben que Dios a separación nos llamó, no a mezclarnos con las cosas que son abominables al Creador. La simiente de Abraham estaba ordenada para ser, en el sentido más elevado, una tribu diferente, una raza separada. Recuerden que el profeta nos habla en el mensaje de una super raza y nos dice que nosotros no podemos ser como el mundo porque hemos sido llamados para ser, en el sentido espiritual, un pueblo llamado a grandes cosas. Su Dios tenía el deseo de que fueran un pueblo distinto, enteramente, mis hermanos, separado de toda la nación en medio de la cual moraban. Y así debían ser, pero la inclinación a ser como sus vecinos, bueno, fue algo muy manifiesto en la familia de Jacob. Ahora, la obsesión de la grandeza de Saúl había afectado sin duda a la familia de Jacob. Mire, desde el patriarca mismo hasta el hijo más joven, había rendido una muy servicial pleitesía, nos dice la palabra, al punto que lo llamaron mi señor Esaú. Ahora, el homenaje dado no se quedó sin efecto. Esa pleitesía, pues era un acto que desde algunos puntos de vista no podemos condenar, pero era algo que no era apropiado en uno que era un príncipe con Dios, un elegido del Altísimo, y su efecto, pues no podía haber sido edificante. Todos parecen haberse inclinado fácilmente a rendir homenaje. ¿Por qué no decirlo, mis hermanos? La Biblia dice al profano Esaú, aunque no eran ya niñitos, sino unos jóvenes, varones entendidos, se postraron delante de su tío, a lo mejor de noble aspecto, con sus extraordinarios guerreros, y bueno, tal vez quedaron fascinados por los encantos de un miembro de la familia de aspecto tan guerrero, cuyos hijos eran, bueno, la Biblia dice, a lo mejor duques y los grandes de la tierra. Sentir que estaban relacionados con un gran capitán, pues como que les aportaba importancia a estos humildes pastores. Ahora, habían venido a Siquem. Su padre había comprado, repito, un pedazo de tierra allí, había construido cabañas. Ellos mismos se sentían de alguna forma importantes y tenían que como salir a la vista, pues todo el mundo. Ustedes saben que eso es una parte humana, no vamos a decir lo contrario. Todo el mundo ama la compañía. Ahora, viene lo malo de todo eso. Hay un dicho del mundo que dice que de lo bueno no dan mucho. La única hija de Jacob, llamada Dina, tiene que visitar al príncipe del pueblo. La hija de Israel es invitada, bueno, me imagino, mis hermanos, a sus fiestas, a sus bailes, a esas reuniones de los más altos círculos de la tierra. Bueno, el padre a lo mejor le hizo un guiño y los hermanos, complacieron, ayudaron y participaron. Ella se va con frecuencia a la residencia de Siquem, ese refinado joven príncipe hebeo. Era un joven muy respetable, el heredero de aquella tierra, el llamado a ser el rey en un futuro, con muchas propiedades, con muchos títulos, pero surge de eso algo muy abominable. Bueno, no lo voy a mencionar en esta mañana porque no es nuestro tema, pero los hermanos de ella, los hermanos de Dina, después de ese insuceso terrible, en el ardor de su ira cometen un pecado que era tan malo como el crimen de Siquem. Y ellos lo hacen para vengar la deshonra de su hermana Dina. Ellos matan con cobarde alevosía a todos los varones de Siquem y así hacen recaer la culpa del asesinato sobre la familia que debía haber sido santa a Jehová. Los hijos de Dios, mis hermanos, no pueden mezclarse con el mundo sin sufrir mal por sus errores. El mundo nos hace daño y nosotros a él, una vez que comenzamos a ser del mundo y semejantes a él, esa es una alianza mala, mis hermanos. Por eso el mismo Señor en su palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El aceite y el agua nunca estuvieron destinados a mezclarse. La simiente de la mujer no debe mezclarse con la simiente de la serpiente. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de ellas como les agradó. Y eso produjo un diluvio y arrasó con los habitantes de la tierra. Entonces, es una realidad
que abundante mal proviene de juntar lo que Dios ha separado. Dios no es un Dios de mezclas. El mismo Señor sabe y nos ha dicho en su palabra que una mezcla produce un vomitivo. Entonces los cadáveres de los habitantes de Siquén y la indignación de todos los que oyeron acerca del detestable hecho fueron el resultado directo del intento de mezclar a Israel con Canaán. Ahora, la casa de Jacob, bueno, mis hermanos, no es para menos. Ahora está llena de miedo. Jacob mismo viene un gran hombre, un creyente, pero alguien que estaba lejos de ser perfecto, pues hay un reclamo tremendo a sus hijos, ¿ve? Y hay una angustia. Mire que en el capítulo 34, vamos al verso 30, ahí terminando el capítulo 34, voy a leer estos dos versículos. Dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces, tomando su reprensión de una manera ruda, sin mostrar de ninguna manera ningún sentido de vergüenza, mire, no dan la impresión de haber sido los peores de sus hijos, y sin embargo su ira y crueldad fueron sobremanera terribles. La gente diría, es un acto injustificable. El que debió haber pagado, pues fue el que cometió el error, pero ellos, en una sevicia espantosa, lejos de un temor divino, pues deciden acabar con todos los varones de Siquén. Ahora, cuando fueron acusados de su crimen, pues ellos lo justificaron. ¿Ve? Dice, respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ahora, para mí, nefasta en verdad esa condición que están mostrando delante de su padre. Un hombre que está siendo afectado, ¿por qué? Por la conducta reprochable y, bueno, condenable desde todo punto de vista de estos jóvenes, Simeón y Leví. Ahora, esa familia, mire mis hermanos, y empezamos a mirar, y no olviden nuestro tema: corregir o acabar. Esa familia estuvo mal organizada desde el mismo principio. La poligamia no necesitaba ser denunciada en demasiadas palabras en la Escritura, porque los ejemplos dados de ella son todos tan completamente malos que nadie puede dudar de que la cosa es radicalmente nociva en su forma más benigna. Obró de manera, ¿qué decirlo?, de una manera espantosa en el caso de Jacob. Me temo que su esposa Raquel, a quien él amaba tanto, por quien él prácticamente trabajó 14 años, ustedes conocen la historia, 7 años lo hizo creyendo que el padre de Raquel se le iba a dar, pero la costumbre allí era que no se podía dar la menor antes que a la mayor. Entonces le fue dada a Lea como primera esposa y tuvo que trabajar otros 7 años para obtener a Raquel. Repito, a ella era a la quien él amaba. Ahora, fuera la causa de la introducción en la familia de la idolatría en la forma de los ídolos o la adoración de símbolos, ella la había aprendido de su padre Labán. Me estoy refiriendo a Rebeca. Y la había practicado en secreto. Y si Jacob estaba casi consciente de ello, no le gustaba decirle nada a ella. Ella era su amada. Ella era la reina de su corazón. Durante todo el tiempo toleró, permitió que su esposa hiciera algo que no era agradable a los ojos de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podía Jacob empañar con lágrimas esos ojos brillantes que le habían encantado hacía años? Los hijos de Lea adoptaron la causa de su madre, y los hijos de las siervas tomaron partido por cada una de ellas, y esto causó problemas. Miren mis hermanos, 4 madres, en la familia crearon dificultades y complicaciones de todo tipo, de tal manera que la casa de Jacob era difícil de administrar y de ser mantenida en un buen orden de funcionamiento. No era lo que un hogar creyente debería ser. Y no es sorprendente que las cosas salieran tan mal
que parecía como que incluso pudiéramos decir que la sal había perdido su sabor, que la buena simiente estaba muriendo antes de que pudiera ser sembrada en la tierra para producir una buena cosecha. Pero había que hacerle frente. Ahora, es conveniente, y quiero que mis hermanos vayan entendiendo el propósito del mensaje, es conveniente que se haga algo. Y Jacob tiene que hacerlo. El Señor interviene, habla con Jacob, y puesto que el corazón del buen hombre era íntegro para con los estatutos de Dios, el Señor solo tuvo que hablarle y él obedeció. Qué bueno eso, mis hermanos. Yo les he dicho en otras oportunidades, qué bueno cuando Dios nos dice una sola vez una cosa y obedecemos. Cuando Dios tiene que decirnos las dos veces, algo anda mal. Y eso es lo que yo vengo diciéndole a mis hermanos, la puntualidad a la iglesia. Cuando usted no llega temprano, realmente, y hay que estar repitiendo que un culto es completo a Dios o no lo es porque algo anda mal en el entendimiento de la palabra. Ustedes saben que hay que tener una obediencia total. La puntualidad era una de las características del pueblo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios le habla a Jacob, Jacob obedece. Fue detenido y conducido a mirar las cosas y a poner su casa en orden. ¡Qué tremendo! Cuando las cosas no van bien, hay que ponerlas en orden. Y él lo hizo con esa resolución, con un carácter que se manifiesta en este hombre cuando se ve en apuros, pero que en otros momentos, hasta antes de este episodio, pues no eran visibles. Entonces vamos a tomar este incidente familiar y que Dios me conceda en esta hermosa mañana que podamos encontrar en él una enseñanza práctica para nosotros mismos, para nuestras familias, y esto creemos que lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, noten primero que habiendo aparecido Dios a Jacob, ¿ve? Qué privilegio. ¿Qué debía hacerse? Es la primera pregunta, ojalá la noten ahí. ¿Qué debía hacerse? En segundo lugar, ¿qué sucedió cuando se hizo? ¿Ve? Y como en tercer lugar, lo que siguió. ¿Ve? Entonces vamos a estar meditando en este capítulo 35 del libro de Génesis. No pierdan ahí la palabra, mis hermanos, concéntrense en lo que estamos hablando. De una buena atención, repito, depende el aprovechamiento y la obediencia y poder traer resultados a nuestras familias, porque hay que corregir o acabar. No olviden el tema. Entonces, como primero, ¿qué debía hacerse? Mire, lo primero que debía hacerse era un movimiento decidido. Dijo Dios a Jacob, ahí en el verso 1, levántate y sube a Betel y quédate allí. Eso no era si quieres, si te place, si no tienes nada que hacer, si el domingo revisando tu agenda no tienes una actividad familiar, si el paseo no te impide, entonces ve a la casa de Dios. Mire, en otras palabras, tienes que apresurarte a salir de Siquén, que es tipo de mundo, con sus fértiles llanuras, y realizar un viaje hasta Betel, que significa casa de Dios, y quédate allí. Ya has pasado mucho tiempo cerca de estos moradores de Siquén. Tu intimidad con el mundo te ha generado un terrible mal. Tienen que subir a Betel y quedarse allí un tiempo. Mire, cada vez, amados hermanos y hermanas, encontraremos necesario tomar decisiones como las está tomando Jacob y su familia. Debemos salir de entre los mundanos. Tenemos que separarnos. Estamos formando vínculos que son dañinos para nosotros y tenemos que romper esas uniones engañosas. Estamos siendo como guiados a adoptar hábitos y costumbres en la dirección del hogar que no son los que Dios aprobaría. Estamos haciendo esto para conseguir el favor de uno y haciendo aquello para escapar de la desaprobación del más grande. Para regresar a nuestras prácticas establecidas realmente. No estamos caminando rectamente con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir e ir a Betel, al lugar donde Dios se reunió con nosotros al principio. Tenemos que ir al lugar de nuestra primera cita y reunirnos con nuestro Señor de nuevo, sin importar lo que cueste el viaje. Porque a veces miramos, repito, la agenda, el costo, que esto, que el otro. Miren, mis hermanos, aunque algunos pudieran sentir que es una pesada cruz ir a culto,
Tenemos que comenzar de nuevo y tenemos que trabajar sobre la antigua línea de conducta, bajo un orden y bajo una disciplina que solo el Espíritu Santo puede anidar en nuestro corazón en la necesidad que cada uno tenemos de crecer espiritualmente. Tenemos que regresar a la senda antigua, dice la palabra, y renovar nuestros votos. Entonces salgamos de inmediato de esa mundanalidad y lleguemos a Betel, casa de separación, y acerquémonos a Dios de nuevo. ¿No se han dado cuenta, mis amados hermanos, que cuando han estado muy metidos en los negocios y mucho tiempo en el mundo, comienzan a sentirse abatidos y a lo mejor hay un clamor del alma que dice, no conviene, tengo que salir de esto, debo retirarme a una santa soledad y disfrutar de una apacible comunión con Dios? ¿Acaso no han sentido con respecto a su familia algunas veces lo siguiente? No estamos sirviendo al Señor rectamente, ni nos estamos volviendo más santos o devotos. Antes bien, todo pareciera ir cuesta abajo. Tenemos que ir en la otra dirección. Entonces, en el nombre de Dios, tenemos que alterar nuestro presente estado de deterioro, o de lo contrario, no podemos esperar recibir su bendición. Yo sé que algunos de ustedes, no solamente ahí en el tabernáculo, sino en otros lugares que me escuchan, han llegado a esa condición y han resuelto dar un paso decidido, y eso es bueno. Que el Señor nos ayude a todos nosotros cuando veamos claramente que algo debe hacerse, que recibamos gracia para poner fin a la indecisión pecaminosa y nos dediquemos a la enmienda, al costo que sea, que renovemos nuestra vida, que hagamos un giro contrario al camino que llevamos, que de hecho sabemos que no es agradable a Dios. Ahora, ellos tienen que revivir viejos recuerdos. Quiero volver a leer el versículo 1 del capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, un avivamiento de viejos recuerdos es a menudo sumamente útil para nosotros. Espero que me entiendan. Especialmente revivir el recuerdo de nuestra conversión. Lágrimas muchas veces aparecen en nuestras mejillas. Cuando nos acordamos de aquellos tiempos, cuando ese primer amor se había arraigado en nuestro corazón. El recuerdo del amor de nuestros comienzos, cuando íbamos a la casa del Señor solamente por agradecimiento. Y estábamos muy satisfechos de que todos realmente, la gente que nos rodeaba, nos negaran y a lo mejor nos desconocieran, en tanto que pudiéramos quedarnos cerca del Creador de todas las cosas. Ahora, ese recuerdo, mis hermanos, es muy bueno para nosotros. Es bueno recordar aquella santa hora cuando por primera vez establecimos un altar familiar y nos postramos con nuestros seres queridos delante del Señor. Entonces sentimos que el lugar separado era muy dulce y estábamos sumamente contentos con alejarnos de un mundo que hasta ese momento no nos había pagado nada bien. Y vivir con Cristo y en Cristo y para Cristo y como Cristo. No podemos evitar sonrojarnos, y eso es algo que realmente nace en el corazón de un genuino hijo de Dios. ¿Por qué avergonzarnos, hermanos, cuando uno lo dio todo por nosotros? ¿No pensamos que habríamos de quedarnos tan demasiado cortos de nuestro ideal? Que el recuerdo de la casa de Dios, entonces, venga sobre nosotros para hacernos recordar la misericordia del Señor y lamentar nuestro propio deterioro espiritual. Entonces tiene que regresar a tus primeras horas de comunión. Esa es la invitación que yo te estoy haciendo en esta preciosa mañana de domingo. Allí encontrarás tu gozo, allí donde lo dejaste, pues sigue estando donde lo dejaste. Miren, mis hermanos, el profeta nos habló en el mensaje Condenación por representación acerca de, es la historia de un capellán. Dice que en una ocasión le llamaron a donde un soldado había sido herido con tiros de metralleta y estaba muriendo. Aquel capellán en esa agonía se acerca a este hombre y le pregunta, ¿eres cristiano? Él responde, antes lo era. El capellán se sorprende y dice, ¿antes era? ¿A dónde dejaste a Jesucristo?
Este soldado dice, no me acuerdo. Y le dijo, más vale que estés pensando porque los pulmones se te están llenando de sangre. Más vale que se apure porque el tiro te atravesó el pulmón. Él dijo, yo sé. El capellán le está diciendo, mire, te estás muriendo. Ese hombre sabe que se está muriendo. Él pregunta, ¿dices que en una ocasión conociste a Cristo? Sí. Ahora piensa muy profundo. Te queda poco tiempo, piénsalo, ¿dónde dejaste a Cristo? Este estaba haciendo el esfuerzo pensando y luego apareció una sonrisa y dijo, ya recuerdo. Mire, mis hermanos, dice el profeta, eso tiene que hacer usted también. Recuerde, cuando usted se opone a una verdad de Dios, allí mismo lo dejará. Allí es donde lo dejará y de nada le va a servir seguir hacia acá porque tiene que volver a ese punto. De allí en adelante está en una desviación. Dice el profeta, yo no digo que no es cristiano, pero si está muy desviado, mire, aquellos todos eran israelitas, pero no todos fueron salvos. Así dice el profeta. Correcto. Usted se encuentra en una desviación desde ese momento. Tiene que volver al punto donde dejó al Señor. Entonces, mire, aquel capellán le dijo, comienza desde allí, pues. Y de ese punto es donde usted tiene que comenzar en esta mañana, allá donde se desvió. Cada uno lo podemos saber, cada uno lo podemos recordar. Ahora, si has descuidado la oración, ¿ve? Esa oración en intimidad, si has cesado de escudriñar la palabra de Dios, si te has apartado de un cercano caminar con Cristo, y si tú y tu familia han caído en una condición muy baja, de manera que los extraños que miran difícilmente sabrían si la tuya es una casa piadosa o no. Si es así, entonces regresa a Betel, lamentando y suspirando, y ruega porque los antiguos sufrimientos reviven en ti. Así que, mi amado hermano, que Dios nos conceda que lo podamos hacer y que adicionalmente seamos conducidos a clamar, ¿cómo pude apartarme tanto del Dios viviente? Entonces, mire, era lo que Jacob debía hacer. Primero, hacer un movimiento decidido. Y en segundo lugar, revivir viejos recuerdos. Ahora, Jacob tiene que cumplir un viejo voto. Ustedes saben, ahora no recuerdo exactamente cuál era la antigüedad de ese voto, pero yo supongo por la cronología de la palabra que databa de unos 30 años atrás más o menos. Sin embargo, no lo había cumplido. Jacob era mucho más joven cuando se arrodilló, y yo quiero que lo miremos en esta mañana. Vamos a Génesis 28, al capítulo 27, sí, y leamos algunos versículos de allí. Génesis 28, dice del versículo 20, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, no olviden esto, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, mis hermanos, repito, esto sucede unos 30 años antes del evento que estamos citando en esta preciosa mañana de domingo. Entonces, nosotros somos dados a olvidar las cosas, y él ha olvidado ese voto, o al menos no lo ha cumplido en todos estos años. Entonces, miren, mis hermanos, tómense su tiempo para hacer votos. Yo no digo que no. Deberían ser presentados muy raramente, porque todo lo que puedan hacer por Dios están obligados a hacerlo tal como es. Y un voto, ustedes saben, con frecuencia es como algo salido de lo profundo del alma. Pero si se hace el voto, que no espere más allá de su tiempo y se queje de ti ante Dios. ¿Ve? Que pase el tiempo y diga, no, mire, mis hermanos, un voto antiguo y olvidado, bueno, se pudrirá y engendrará una muy solemne molestia en tu corazón. Al principio, a lo mejor va a corroer tu conciencia, y si tu conciencia por fin se endurece para eso, otros de tus poderes sufrirán el mismo proceso dañino. Ahora, es más, un voto olvidado traerá un castigo sobre ti. Ya lo he dicho, hermanos, y bueno, no sé si lo reitero en esta mañana. La palabra de Dios dice, cuando a Dios haces promesa o haces un voto, no demores en cumplirlo.
porque Dios no se complace con los que hacen un voto y no cumplen. Mejor, dice la Escritura, es que no prometas o no hagas un voto y no que lo hagas y no lo cumplas. Entonces, es más, un voto olvidado traerá, repito, traerá una reprensión y tal vez la vara caiga sobre tu familia. Eso nos enseña la palabra y nos enseña el mensaje del tiempo del fin. La conexión entre el hecho de que Jacob no fuera a Betel y el mal que ocurrió a su hija Dina y el pecado de sus hijos Leví y Simeón pudiera no ser rastreable claramente, pero yo estoy convencido de que hubo una tal conexión. El pecado de omisión en el padre condujo a pecado de comisión en los hijos. El Señor disciplinó a Jacob con el pecado de sus hijos por el incumplimiento ¿de qué? De una promesa que él 30 años atrás le había hecho al Creador. Ahora, noten que el Señor no le recuerda a Jacob su mal proceder. No, mis hermanos. Ni lo reprende por eso, sino que lo pone en una posición en la que él mismo se acordará de ella. Mire, es tan cortés de parte de nuestro Dios, bendito sea su nombre, Él es tan benévolo, tan tierno, que prefiere que su siervo recuerde el voto a tener que decírselo claramente en tantas palabras. De ahí que deducimos que Dios no nos va a estar repicando sobre lo mismo. Dios es un Dios que dice a la derecha, a la derecha. Si dice a la izquierda, a la izquierda. Entonces, Jacob está obligado a ir para cumplir con su solemne compromiso. Ahora, mis hermanos, pudiera ser que parte de la tarea que ustedes y yo tengamos que hacer para enderezar a nuestras familias sea recordar algo que dijimos que haríamos hace años, pero que no hemos hecho. Hemos tenido la capacidad durante mucho tiempo, pero no hemos tenido la disposición. Actuemos ahora. Limpiemos nuestras conciencias al respecto de eso. Solo Dios sabe de eso. No dejemos que esta cosa secreta se encone, se anide en nuestros corazones y contristemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo hablo, así lo creo, de algo muy conocido para algunos de mis hermanos. Tal vez el mensaje es lo suficientemente claro y sea mejor que no diga nada, pero dejen que sus propios corazones recuerden sus promesas olvidadas. Mire, a continuación, vio Jacob que si había de cumplir su voto, era necesario transformar a toda su casa. Pues no podía servir al Señor y adorar a otros dioses. Él les dice a todos los que estaban con él, a sus hijos primero, y luego a todos sus siervos, a los que se vinieron con él de aquella tierra. Mire que en el versículo 2, le dije que íbamos a estar meditando en este precioso capítulo. Dice el versículo 2: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Miren, mis hermanos, sí, tiene que ser así. Tiene que llegarse a ello. Si he de regresar a mi antigua posición con Dios, tengo que romper mis ídolos. Los ídolos de la familia, los actos y las acciones de la gente joven que contristarían a Dios, los hechos de los mayores que son inconsistentes con una profesión de fe en Jesús, el mal carácter al que se han entregado, las divisiones de corazón que han surgido en la familia junto con todo lo que es pecaminoso e indebido, deben irse. Si es que vamos a ser rectos otra vez, tiene que haber un rompimiento total y un entierro de los ídolos. Y si no, mire, seamos claros, no nos engañemos. Y si no, no podemos adorar al Dios de Betel. Ahora, noten que él también dijo, y limpiaos. Dice ahí en el verso, y limpiaos. Ahora, yo supongo que tenía que darse un lavamiento general, indicativo de la purificación del carácter por ir a Dios con arrepentimiento y en busca del perdón. Mire, Jacob también dice, y mudad vuestros vestidos. Ahora, esto era simbólico de una entera renovación de vida. Aunque me temo que no todos ellos habían sido renovados, de todos modos, esto es lo que era simbolizado por mudar vuestros vestidos. Ahora, es más fácil decirle esto a nuestras familias
que lograr que lo hagan. Yo sé, mis hermanos. ¿Acaso nos sorprendemos ya para nosotros mismos? ¿Ve? O es mucho más fácil decir qué hacer. Con todo, mis hermanos, si su caminar ha de ser cercano con Dios, si han de tener comunión con el Dios de toda creación, tienen que ser limpiados. El Señor no puede tener comunión con nosotros mientras nos revolquemos en el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Dice, ¿en qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo? El pecado tiene que ser quitado. No podemos seguir, como lo he dicho, coqueteando con lo que no es agradable a Dios. Yo creo que el mejor creyente vivo tiene que lavar su vida si es que va a acercarse a Dios como lo ha hecho anteriormente. Jacob tiene que emprender todo esto y para él se ha vuelto tan poco exigente con su familia. Mire, no era una pequeña tarea. Créanme, mis hermanos, no es fácil. No me vaya a decir que usted va a salir del tabernáculo o de la reunión a organizar las cosas que están mal. No. Pero miren, mis hermanos, en el caso de Jacob, no era una pequeña tarea armarse de ánimo y decirle a Raquel y a todos ellos, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense y muden sus vestidos. Bien. Entonces lo siguiente y lo último que debían hacer era celebrar un culto especial de adoración. ¿Ve? Dice el verso 3, voy avanzando porque el tiempo pasa, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermoso, mis hermanos. Mire, escúchenme. Cuando andamos mal y sentimos que debe haber un cambio decidido, tenemos que apartar tiempos especiales de devoción. Por eso es que a uno le da tristeza cuando me mandan la foto previa a esta enseñanza y veo que no hay esa pasión por la casa de Dios. Las palabras para la novia claramente dicen que si Dios está en su corazón, usted no esperaría que las puertas del tabernáculo se abrieran para entrar en comunión con Dios. Pero si no es así, si se hace la roña en la casa, se mira el reloj, que todavía está temprano, qué bueno, que el otro, dice el profeta, revise su corazón porque hay algo malo. Entonces, mis hermanos, es tiempo de apartar lugares, circunstancias especiales de devoción. Tenemos que decirle a nuestra alma, alma, tú te has alimentado muy poco últimamente. Esta flojera tuya proviene de descuidar el banquete espiritual. Ven, tienes que humillarte, tienes que postrarte delante del Creador y tienes que acercarte a ese divino Señor con humilde reverencia y pedir ser refrescado con su presencia. Decirle al alma, tienes que apartar más tiempo para alimentarte de Cristo y de su palabra. Y no estar nunca tranquila hasta que vuelvas otra vez a estar llena de gracia y que sientas que el Espíritu Santo rebosa en tu corazón. Cuando ves que las cosas andan mal en la familia, es bueno a menudo simplemente reunir a los de casa y decirles, tenemos que acercarnos a Dios con singular denuedo, pues nos estamos descarriando. Yo sé que no hemos renunciado a la oración ni al altar familiar, pero ahora tenemos que hacerlo más especial y acercarnos a Dios con doble celo. Ahora me temo que algunos de ustedes descuidan la oración familiar. Si lo hacen, yo estoy seguro que obrará un mal en sus hogares. La práctica de la oración familiar es el éxito del creyente. Yo me gozo cuando en las reuniones virtuales que estamos llevando los días miércoles veo grupitos ahí de familia reunidos. Ahora, no estoy diciendo que si usted es solo en el hogar, no lo haga así. Pero mis hermanos, repito, la práctica de la oración en familia es el éxito del creyente. Es la gran defensa contra todos los ataques perpetuados por Satanás que nos dicen que no es necesario que oremos. No, ya oraste mucho, esta mañana oraste. ¿Qué necesidad de estar orando a cada rato? No, deja de ser fanático. No, sino que nuestros hogares también son templos y cada hombre es un sacerdote en su propia casa. Yo les estoy hablando a los cabezas de hogar. Un día, no muy lejano,
van a tener que rendirle cuentas al Creador de todas las cosas. ¿Cómo fue su sacerdocio sobre su casa? Entonces, no es sino una excusa ociosa cuando tú, que profesas ser ese siervo sobre su casa, dices que no tiene ningún tiempo ni oportunidad para la oración familiar. ¿Deberían las excusas ociosas robarle a Dios su adoración y a nuestras familias una bendición? Comienza a orar en tu familia y especialmente si las cosas van mal. Enderézalas acercándote a Dios más claramente. Ahora, tengo temor de que descuides cualquier cosa que tienda al bien de tu hogar y de tu propio crecimiento espiritual, y por tanto en esta hermosa mañana les ruego, mis hermanos, que actúen de inmediato para ponerte al corriente con Dios y estar en paz. Acérquense al Señor de nuevo, más completamente de lo que lo han hecho antes. La única manera por la cual la rebelión de las personas, y en este caso de las familias, tiene la probabilidad de ser corregida, es que nos acerquemos más a Dios. Que el bendito Creador de los cielos y la tierra conceda una bendición con estas palabras a través del poder del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, ¿qué sucedió con Jacob cuando lo hizo? Sería como nuestro segundo punto. ¿Qué sucedió con Jacob cuando obedeció a la orden del Creador? Varias cosas pasaron y una o dos de ellas fueron más bien como sorprendentes. La primera fue que todos entraron de corazón en una obra renovadora. Ahora estoy seguro que lo hicieron. Mire el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Ahora, él no había dicho nada acerca de sus zarcillos, ¿ve? Tal vez no, pero yo supongo, no lo dice la Biblia, que estos zarcillos eran, bueno, según la tradición oriental, eran talismanes que eran usados en ciertos conjuros y costumbres paganas. Ese es el símbolo de eso que se llevan ahí, símbolo de esclavitud. ¿Ve? Debe de haber sido un descubrimiento muy triste para Jacob, quien él mismo no podía haberlo tolerado. Descubrir que supersticiones perversas habían entrado en sus tiendas a través de un coqueteo con los ídolos. El mal había continuado en secreto y aunque, bueno, él lo sospechaba, no estaba realmente bajo la mirada de Jacob. Ahora, yo me atrevo a decir que no estaba muy seguro de que los ídolos estuvieran en la tienda. Y no quería estar muy seguro, ¿por qué? Porque era Raquel. Ustedes saben quién los tenía. Y ella era Raquel y ella había sido educada de manera diferente de Jacob, de manera que Jacob pensó que no debía presionarla demasiado severamente sobre este punto. Esa idea nuestra de no lo presione, no le diga, no lo ofenda. Miren, mis hermanos, cuando habló con ella, no pareciera ser idólatra del todo. Yo creo que es una buena mujer, pensó Jacob. Tengo que recordar su formación y como ella viene de una familia, de una iglesia ritualista, tengo que dejarla tener sus propios símbolos. No me consta que tenga terafines o ídolos. Nunca los he visto en absoluto. Pero allí estaban. Y era el núcleo de la superstición. Ella, Raquel y quienes la rodeaban se habían corrompido con las supersticiones de los paganos, y esos zarcillos eran símbolo o eran la indicación del sentimiento supersticioso de ellos, si es que no eran los instrumentos de adivinación. Eso es lo que la palabra del Señor muchas veces nos habla sobre estos elementos que no son agradables y que Dios condena desde su palabra. No somos nosotros. No, mis hermanos, no es el hombre, no es el pastor, no hay una norma que diga no, Dios. Por eso al que obedecemos es a Dios y a su palabra. Ahora bien, tan pronto como habla Jacob, repito, todos ellos renuncian a sus ídolos y a sus zarcillos. Ahora me gusta esto, es algo bendito cuando un hombre de Dios toma una decisión y habla y encuentra que toda su familia está dispuesta a seguirle. Tal vez fuera el miedo que les había sobrevenido justo entonces. ¿Ve? Es algo que humanamente a veces no logramos comprender.
porque repito, nosotros estamos como presos en esta habitación hecha de carne, ¿ve? Una habitación que difícilmente, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mis hermanos, repito, es algo bendito, no lo olviden, cuando se toman decisiones. Tal vez fuera el miedo que les había sobrevenido justo cuando están en camino hacia una renovación total. Tal vez fuera el miedo que les había sobrevenido por las naciones alrededor, lo que los hacía tan obedientes. Ahora, no estoy seguro de que haya sido una obra de gracia, pero aún así, en cuanto a la apariencia externa, hubo una renuncia voluntaria a todo lo que pudiera haber contristado al Señor. Algunas veces a ustedes les complacerá, hermanos y amigos cristianos que me escuchan, cuando las cosas andan mal y ustedes deciden enderezarla. No bajo presión, es que tienen que hacer, es que tienen que dejar, es que si no obedecen. No, mis hermanos, no, eso no ayuda. Ver cómo otros se someten a su determinación, tienen que cobrar ánimo por esto. Tal vez la propia persona que más teme será la más dispuesta a ceder y la más ávida de ayudar. A veces nosotros dudamos que un miembro de nuestra familia venga a los pies de Cristo porque su proceder, su conducta nunca han sido las mejores. Y decimos, pero ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo va a llegar a los pies del Señor? Miren, mis hermanos, a veces las cosas más difíciles son el camino más directo para llegar al Señor. Simbólicamente han tenido miedo a Raquel, pero ella siente tal amor que hará lo que sea por ustedes y renunciará a sus ídolos de inmediato. Los hijos que fueron tan rudos al hablarles cuando ustedes hablaron a nombre propio y hablaron de ustedes mismos y dijeron, ¿me habéis turbado con hacerme abominable? Miren, el caso de Dina, etcétera, responderán de manera muy diferente cuando hablen en nombre de Dios. Habrá tal poder acompañando a la palabra de Dios que cederán libremente y de todo corazón. Eso hicieron en el caso de Jacob. Todos ellos, no dice la Biblia que unos sí y otros no. Todos ellos renunciaron a sus ídolos y los enterraron debajo de la encina. Ahora, otra circunstancia sucedió, es decir, que le fue proporcionada protección inmediata y completa. Leamos el versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bendito sea el Señor. Miren, en su camino, en ese tránsito hacia Betel, abundaban las ciudades que, por decirlo así, los cercaban, los acechaban, querían hacerles daño. La gente pudo haberse presentado y haber destrozado a esa pequeña tribu de Israel, pero de parte del Señor de los ejércitos había salido un mensaje diciendo, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso lo dice el profeta Zacarías. Y así viajaron a salvo. Mire que hay un proverbio de Salomón que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es Proverbios 16:7, repito, cuando los caminos del hombre les son agradables al Dios de la gloria, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora, que Jacob ha resuelto enderezar las cosas, pues miren, mis hermanos, él camina a salvo. Tú no sabes cuántos problemas personales que ahora estás enfrentando se desvanecerán tan pronto como resuelvas permanecer firme por el Señor. Cuando te pares por el Señor, mi amado hermano, Dios se parará por ti. Bendito sea el Señor. Mire, no sabes cuánto de la dificultad familiar que ahora te cubre con terror se desvanecerá cuando tú mismo hayas temido al Señor y hayas salido decidida y resueltamente para hacer lo correcto. Ningún peligro sobrevendrá al hombre que camina con Dios, pues con tal compañero, mire, mis hermanos, las maldiciones se convierten en bendiciones. Así lo dice allá en Deuteronomio 28. Cambiaré tus maldiciones en bendiciones. Pero una vez que abandonas al Señor y caminas en sentido contrario a su mente, dándole gusto a la carne, complaciendo a los amigos, deleitándote en las cosas que no agradan a Dios, no sabes a dónde vas ni en qué densos bosques te estás metiendo. El Señor tu Dios, la Biblia dice, es un Dios celoso.
No ha cambiado, mis hermanos. Sí, Él es bueno, Él es benigno, Él es paciente, Él es gracia, bondad, misericordia, pero es un Dios celoso. Y si tú no respetas su celo y no caminas delante de Él con santo temor, serás conducido a sentir su ira. El mismo apóstol Pablo dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y con ira. Cuando Jacob cumple estas cosas, cuando toma determinaciones y decisiones, dice que el voto fue cumplido. Entonces llegaron a Betel y puedo casi ver el agradecimiento de Jacob cuando contempla aquellas grandes piedras en medio de las cuales 30 años atrás, más o menos, se había acostado a dormir como un hombre solitario. Tal vez va a buscar la piedra que había sido su almohada. Probablemente permanecía alzada como parte del pilar que había levantado en recuerdo de la bondad de Dios y de la visión que había visto en el capítulo 28 de Génesis. Había muchos remordimientos, muchas confesiones, muchas acciones de gracias allí en Betel. Él mismo dice: con mi cayado vine a este lugar, pero ahora me he convertido en 2 campamentos. El restaurado Jacob dice: miren, hijos míos, yo creo que lo llama, mira Raquel, miren todos ustedes, este es el lugar donde me acosté cuando huía de Esaú, sin nada excepto mi cayado y mi morral. Y el Señor, en su bondad, en su amor, en su misericordia, se me apareció y me ha guardado toda mi vida hasta este día. Vengan, ayúdenme mientras junto las piedras sin labrar para hacer o para restaurar este altar. Y sobre esta gran piedra, mire, dice Jacob, vamos a derramar aceite y juntos vamos a cantar alabanzas aquí en Betel. ¿Ve? Esta es la casa de Dios, el Dios, repito, que había establecido eso como para la adoración de su nombre. El Dios que tiene una familia, de la cual formamos parte, dijo Jacob, el Dios bajo cuyas alas buscamos refugio y le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que Jacob y su casa pasaron un tiempo muy feliz en Betel. Así como lo pasó usted esta mañana cuando llegó temprano a la casa de Dios, se preparó, le cantó alabanzas al Creador de los cielos y la tierra y preparó el terreno para recibir esta palabra que a lo mejor le está frunciendo el alma, pero que le va a ayudar, mi amado hermano y mi amada hermana, a corregir o a acabar. Entonces, mis hermanos, Jacob pensó en el pasado, se regocija en el presente, pero está esperando un futuro glorioso. Ahora había venido para estar con Dios, ahora se ha acercado a Él. Ahora preguntémonos, ¿qué más sucedió? Pues bien, acontecieron una muerte y un funeral. Débora, ¿ve? Ama de Rebeca, murió. La buena anciana Débora cuidó a nuestra madre y nos cuidó a nosotros, dijo Jacob. ¿Ve? Y está dispuesta todavía a cuidar a nuestros hijos. Ahora no estoy seguro al respecto, pero yo creo que si hubiese más Rebecas, habrían más Déboras. De alguna manera pienso que somos tratados generalmente como tratamos a los demás y que la medida que darán en nuestro regazo, que dice la Biblia, es en mucho la que nosotros mismos damos. Pudiera haber excepciones y las hay, pero esa es la regla general. Bien, la buena anciana Débora había salido de la casa de Labán y había ido con la señorita Rebeca cuando se fue al país lejano para casarse. Y ella había cuidado a los 2 hijos de su señora, Jacob y Esaú. Había puesto su corazón en el mismo muchacho que la madre amaba tanto. Y se había afligido con Rebeca cuando él, habiendo crecido, se había visto obligado a huir de la casa de su padre para salvar su vida. Ahora, no puedo decir cuándo vino a vivir con Jacob. La Biblia no entra en esos detalles, pero de alguna manera ella buscó la forma de ir donde aquel muchacho que en angustia había huido de su padre Isaac. Tal vez Rebeca la envió a vivir con su hijo favorito porque pensaba que había tantos en la familia que se necesitaba a alguien que los cuidara a todos. Una persona de edad avanzada, discreta, que interviniera entre Jacob y las continuas discordias de la familia. Sin duda, mis hermanos, Jacob encontró a menudo que era placentero convertir a esa buena alma anciana en una confidente de sus problemas, pero ahora ella está muriendo, está partiendo.
La entierran bajo la encina que ellos llaman la encina del llanto Alon Bakut. Mire, mi hermano, no es extraño que cuando estás tratando de enderezarte viene una gran aflicción. Nos preguntamos, pero Señor, cuando mejor estaba, cuando más dedicado, cuando más entendido, Señor, surge esta aflicción, surge este problema, surge esta angustia. Mire, mis hermanos, no es extraño. Pues estás tratando de eliminar la vieja levadura, pero el Señor te va a ayudar. Tú estás intentando enderezar todo con Él y Él viene y quita a una de las mejores personas en la casa que te ayudó más que nadie, una de las personas cristianas más incondicionales que hayas conocido jamás. ¿Quién querrías que viviera para siempre? ¿Ve? Esa persona que nos acompañó, que nos ayudó, que nos aconsejó. Nunca quisiéramos que se fuera de nuestro lado. Él lo hace, no para obstaculizar, sino para ayudarte en tu labor. Él sabe lo que es lo mejor. La buena ama murió cuando parecían necesitarla más, pero era mejor que ella muriera entonces a que hubiera partido cuando la vergüenza de Dina y el crimen de Simeón y Leví hubieran oscurecido la casa. Era mejor que viviera realmente dentro de un marco de credibilidad, que las cosas iban a estar mejor. ¿Ve? Era necesario verlos triunfar. Bendito sea el Señor. Esas son las cosas que nosotros realmente anhelamos, amamos, y que bajo todo punto de vista, cuando en nuestro corazón realmente hay cosas que podemos comprender, dimensionar, que podemos hacer como algo grande para el beneficio de nuestra vida, miren, mis hermanos, comprendemos que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Nunca pensemos, mis amados hermanos, que Dios se complace en vernos sufrir. No, mis hermanos. Mire qué tremendo que el profeta dice que Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Qué tremendo. Dios se alegra cuando nosotros nos alegramos. Entonces, esta partida de Débora, sí, dejó dolor allí en la vida de Jacob especialmente, pero eso ha permitido que ellos se liberen, entiendan que al que tienen que seguir es al Dios de la gloria, que los consejos que hay que recibir son del Todopoderoso. Así que a esta altura, Jacob sabe, comprende y entiende que lo que Dios le está permitiendo hacer está redundando en beneficio de su familia. Eso es algo muy importante, mis hermanos, que ustedes se detengan, que ustedes analicen y comprendan que Dios, más que nadie, quiere el bien de nosotros, y así dice la palabra, que Él quiere el bien de nosotros. Entonces, ahora, el Señor quiere lo mejor. Mire que se pudiera decir, como dice la palabra, ahora Señor, despide a tu sierva en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, la moraleja del incidente es que el Señor puede calentar más el fuego cuando se ve el proceso refinador en acción, y tenemos que recibir la prueba adicional como una señal de amor y no de ira. Si Él nos golpea pesadamente cuando nos estamos esforzando honestamente por buscar su rostro, solo Él sabe por qué lo hace. Ahora, esto es lo que sucedió mientras lo estaban haciendo. Ahora, vamos a concluir con el tercer encabezado. Ya estoy mirando aquí que el tiempo se me está acabando. Voy a pedirle que me tengan paciencia unos minuticos más. Mire, yo les pregunto, ¿qué fue lo que siguió? Después de todo esto que está ayudando a Jacob a una restauración, no solamente de su vida, sino la de su familia. Entonces preguntémonos, ¿salió algo de todo este proceso de quitar los ídolos y de ir a Betel? Claro que sí. Mire, primero hubo una aparición de Dios. Leamos el versículo 9, vamos a avanzar un poquito. Versículo 9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Ve? Ahora, esta fue una nueva aparición de Dios. A lo mejor algunos de ustedes no entenderán lo que digo, pero lo dejo con aquellos que conocen al Señor. Hay momentos cuando Dios está muy cerca de nosotros. Mire, yo desearía que siempre fuera así.
Pero algunos de nosotros podemos identificar épocas en nuestra historia espiritual cuando estábamos grandemente conscientes de que Dios se acercaba a nosotros. Sentíamos esa tremenda presencia, nos alegrábamos. Mire, yo he conocido en lo personal tales momentos, especialmente después de mi accidente. Quiera Dios que los conozca más a menudo. Ahora, gloria a Dios por haber sido purificado y haber experimentado una de esas visitas gloriosas en las que casi gritamos como Pablo: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces, lo que resultó de ello fue una confirmación del título de príncipe para Jacob. Así dice el verso 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, aquí Dios le está otorgando una dignidad sobre toda la familia. Que un padre sea un príncipe realza a todo el núcleo de la familia. Dios pone ahora sobre ellos otra dignidad y nobleza que no habían conocido antes. Pues un pueblo santo es un pueblo noble. Mire, la Biblia dice en 2 de Samuel 2:8, rápidamente, mis hermanos, yo sé que el tiempo avanza y no les quiero detener mucho tiempo. 2 de Samuel, ya les dije, 2 de Samuel 2:8, dice la palabra del Señor. A ver, dándole toda la honra, 2 de Samuel 2:8. Dice la palabra del Señor. Mire qué tremendo esto. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a hijo de Saúl y lo llevó a Mahanaim. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, cuando el Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, dice, para hacerlos, ¿ve? Tal vez no estoy mirando, pero ese es el texto. Dice que para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Es algo, mire, algo que Dios prometió y nadie, absolutamente nadie, lo puede contradecir. Primero, repito, los hace príncipes y luego para coronarle los hace príncipe de príncipes. El Señor, nuestro bendito Creador, tiene una forma de conferir altas dignidades espirituales sobre aquellos que buscan ordenar sus casas rectamente y guardan sus corazones limpios y puros delante de Él. Tal honor, mire, mis hermanos, tienen todos los creyentes que siguen al Señor íntegramente. Que Dios nos ayude a mantenernos cerca de Jesús y a gozar de comunión con Él. Mire, a continuación se le dio a Jacob y a su familia una enorme promesa que fue en algún grado una ampliación de una promesa hecha a Isaac y a Abraham anteriormente. En el versículo 11 de Génesis 35 dice la palabra del Señor. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Bendito sea el Señor. Mire, yo no recuerdo que se le dijera nada a Abraham respecto a un conjunto de naciones o acerca de reyes que salieran de sus lomos, pero de los lomos de Israel, un príncipe, van a salir reyes. Dios pone en su promesa una cierta frescura de inmensidad ahora que Jacob se ha acercado a él. Mire, mis hermanos, Dios no nos dará ninguna nueva promesa, pero hará que las antiguas promesas se miren maravillosamente nuevas. Él ampliará nuestra visión, de manera que veremos lo que nunca antes habíamos visto. Yo les pregunto, ¿han tenido alguna fotografía guardada en una caja? Y se les ocurrió un día que la iban a enmarcar y que la pondrían en un lugar visible. Y cuando la vieron colgada sobre la pared exclamaron: ¡qué bonito recuerdo! Ahora, muchísimas promesas en la palabra de Dios no serán nunca notadas por ustedes hasta que sean puestas en un nuevo marco de experiencia. Entonces, cuando sean puestas delante de ti, te gozarás en ellas. El pecado hace que la promesa se vea como los cuadros viejos cubiertos de polvo. Tiene que haber una limpieza de nosotros mismos y entonces será como una limpieza cuidadosa del cuadro, donde todo se verá hermoso. Dios hará que su Biblia parezca un libro nuevo para ustedes. Encontrarán gozo en cada página y su alma danzará de dicha al ver las grandes cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros.
Dice la Biblia que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, con la nueva aparición del Señor, a Jacob fue confirmada la herencia. Dice el verso 12 rápidamente, dice, y se fue de él, verso 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Así que mis hermanos, todo el bendito pacto de gracia, con todas sus promesas, serán realidad cuando se hayan acercado de todo corazón al Señor su Dios. Bien, para terminar, bueno, ahora sí voy a terminar, quiero decirle que Jacob esperó también una muy familiar comunión. Mira el versículo 13 dice, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Escuchen, había hablado con él. ¿Sí me están oyendo? Había hablado con él. Ahora, es una palabra tan familiar. Mire, Dios hablando con el hombre. Nosotros decimos conversando. Cuando estamos orando de una manera correcta, estamos conversando con Dios. Pero hablando, esa bendita condescendencia de Dios cuando nos habla en los tonos familiares de su gran amor en Cristo Jesús. Mire, hay una manera de conversación con Dios que ninguna lengua puede explicar. Solo la conocen los que la han disfrutado. Hermanos, hay comuniones con Dios a ser gozadas, de las cuales un gran número de cristianos no tienen ninguna idea. El que se humilla para contemplar las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, mire mis hermanos, mora con los humildes. Si se rompen ídolos, si se cambian vestidos, si se edifican altares y el alma es guardada cerca de Dios y se le da a Dios lo que es de Dios y Dios es primero en nuestra vida, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esta es una bendición tan inestimablemente preciosa que yo los exhorto en esta preciosa mañana a que la busquen. Yo mismo me exhorto sobre todo a hacerlo. El capítulo concluye, mis hermanos, con la muerte de Raquel. Y así tal vez, mis amados hermanos, cuando llegamos a morar con aquel que es fuego, el fuego tiene que quemar y tenemos que sentirlo. Esa llama sagrada consumirá mucho de lo que nuestra carne débil quisiera conservar y no habrá una quemadura sin que soportemos un dolor y una irritación aguda. El horno de Dios hoy está ahí. Él purificará a sus hijos como es purificada la plata. Dice Malaquías 3:2, busquemos este último versículo. Malaquías 3:2 son las cosas preciosas que Dios nos permite ver y comprender a través de su preciosa palabra. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Con todo, si estamos en un estado recto, eso es exactamente lo que necesitamos. Mis hermanos, que nuestra pecaminosidad sea quemada enteramente. La tribulación es bienvenida si el pecado puede ser conquistado. Así que le damos gracias a nuestro Dios por su presencia, aun si pasamos 1000 veces a través del horno como consecuencia de los errores que seguimos cometiendo. Que Dios nos ayude. Voy a invitarles, mis hermanos, que se pongan en pie. Espero que esta palabra, a veces no nos sintonizamos con ella, pero yo espero que el Espíritu Santo lo haya puesto a caminar a usted en línea con esa palabra. Ya, mis hermanos, baste el tiempo pasado para seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios. No olviden lo que en esta mañana hemos hablado: corregir o acabar. Que Dios nos ayude. Solo Él, mis hermanos, no soy yo, no son sus familiares. Es usted el que tiene que tomar decisiones en función de su vida y en función de la vida de su familia. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre Santo, para ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Y nuestro agradecimiento, Señor, por este
tiempo maravilloso que tú nos has dado, por haberme dado el privilegio de tomar tu santa, bendita y poderosa palabra, haberla transmitido, Señor, a través de este medio, a esas almas que te necesitan, Padre, que son representantes de familias que hoy anhelan, Señor, venir al orden correcto, dado por ti a través de esta tu palabra. Señor, entendemos y sabemos que no hemos hecho bien las cosas, que hay una demanda de lo alto si queremos ser benefactores de cada bendita promesa de esta tu palabra. Pero gracias, porque ha llegado el tiempo, ha llegado el día, Señor, en que tenemos que hacer lo que hizo Jacob, levantarnos, ir a Betel, casa de Dios, ordenar nuestra vida y ser de carácter con nuestras familias. Gracias, muchas gracias, eterno Padre, que la bendición de lo alto repose en el corazón de cada uno de mis amados hermanos, en el corazón de cada uno de los que hoy a la distancia, en diferentes lugares, Señor, ha llegado esta palabra. Sé que muchos de mis familiares la están escuchando, gracias por ellos. Bendíceles, Señor, cuídales. Mantén siempre tu ángel allí rodeándoles y librándoles de todo mal, de todo peligro. Gracias por cada preciosa vida que voluntariamente, Señor, han asistido hoy a tu casa. Esta palabra no volverá vacía. Veremos los resultados, las consecuencias, Señor, de aplicarla a nuestro corazón. Estamos comenzando una semana que de seguro será de bendición si somos obedientes, Señor, si cumplimos como tu palabra nos lo ordena. Lleva a mis hermanos por buen camino de regreso a sus hogares. Que esta palabra, Señor, no se olvide. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Guarda, cuida, bendice cada uno de los que hoy han participado o hemos participado de esta reunión. En tus preciosas manos nos encomendamos y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, me despido de ustedes agradeciéndole al Todopoderoso el privilegio que me da de compartir esta su preciosa palabra. Agradecerle a ustedes su paciencia. Bueno, hoy me pasé un poquito de tiempo, no lo hago regularmente, pero este es un tema un poquito extenso, pero yo quería, mis hermanos, que hoy se llevara una dosis para su familia, una dosis de espiritualidad, de bendición, de promesa. Ya mis hermanos cantarán el himno, bueno, recogerán la ofrenda, cantarán el himno y saldrán felices para sus hogares. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, y será hasta otra oportunidad que Dios nos permita tener esta reunión. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas, pero muchas gracias. Dios les bendiga.